Bueno, queridos amigos, pues un par de advertencias antes de comenzar. Debo confesarles que no estoy del todo bien de salud. Sin embargo, de haberme quedado a reposar en mi cama buscando seguirme reponiendo, pues la verdad no me hubiera sentido bien. Así que decidí hacer el esfuerzo de estar con ustedes exponiendo en este viernes 21 de abril del 2023, hasta por alrededor de 40 o 45 minutos. Y con la petición de que todos tomen nota, por favor, de lo que voy a ir diciendo. También el día de mañana este video quedará subido a todos los grupos, a todas las personas, para que, aparte de las notas que hayan tomado, lo puedan volver a ver y el próximo lunes podamos abrir la sesión de comentarios, misma que hoy no creo poder atender debido a que sí estoy haciendo un esfuerzo sumamente alto para estar con ustedes. Entonces les pido su comprensión, les pido su apoyo estando presente en mi exposición de hoy y que la segunda parte, que siempre es preguntas, comentarios y aportaciones de todos, generalmente valiosísimas, la podamos celebrar el próximo lunes en cuanto yo ya Este punto concretamente es importante. Entonces, hoy está. bastante menos afectado de salud de como me encuentro hoy. Aunque ya silencié al grupo, de todas maneras, recuerden por favor que por cortesía procuren no estar en conversaciones extrañas o ajenas o produciendo ruidos tan molestos como el que hace unos 15 segundos todavía se escuchaban. Bien, entonces, el tema que hoy nos va a ocupar y que espero que sea ampliamente debatido en la sesión del próximo lunes es acerca de las declaraciones del Papa Francisco al grupo este que inventó Disney, que creó Disney y que se llama de una manera bastante burlona, yo diría, amén, porque amén quiere decir así sea, rubricando el Padre Nuestro o el Ave María o alguna oración católica. Entonces, me niego a aceptar que amén podamos decir después de haberlo escuchado. Ciertamente ya había en una sesión anterior tocado el tema, pero no fue de mi entera satisfacción, por varias razones. Una de ellas porque no estaba debidamente empapado, porque fue una intervención mía un tanto de bote pronto y no tuve tiempo de meditar, de reflexionar, de profundizar sobre los temas que ahora sí lo voy a hacer en honor a nuestra salud religiosa, a nuestra salud mental, a nuestra salud y y a nuestra militancia como soldados de Cristo, como católicos. En un momento en el cual nuestro máximo líder, no porque sea un hereje, no porque sea un antipapa, ni nada por el estilo, pero ha cometido una serie de errores sumamente graves y que vale la pena poner en su lugar. Para lo cual me estoy valiendo de la formación recibida desde mi más tierna niñez en el ámbito de la teología por varios extraordinarios maestros, mi padre, mi tío Juan, mi padrino Juan, mi tío Juan Manuel Abascal, que en paz descanse, sacerdote que murió muy joven, y que se ocuparon de darme una formación que yo en aquellos años no valoraba del todo, pero conforme fui creciendo fue valorándola en el ámbito de la filosofía y la teología. Y ahora más que nunca la valoro, la agradezco, ¿sí? A todos ellos que están en el cielo
y me valgo de su herencia maravillosa para poder poner los puntos sobre las íes, desde un punto de vista rigurosamente teológico, rigurosamente filosófico y bueno, hasta científico, curiosamente, porque también en esta alocución el Papa cometió un par de errores científicos verdaderamente monumentales. Para lo cual, para abordar el tema, me voy a valer de otras dos analogías similares a la que nos va a ocupar sobre el Papa Francisco. La primera analogía es la de abrazos no balazos. Todos nosotros sabemos qué sucede en este país por la política liberal, por la política, entre comillas, pacifistas de el gobierno de López Obrador, en donde proclama que a los narcos hay que mandarles abrazos y no balazos. Es decir, el gobierno mexicano cede el derecho que se llama la primacía o la exclusividad en el uso de la Fuerza Armada y evita el uso de la Fuerza Armada para establecer un Estado de Derecho y un Estado en el cual la paz de los ciudadanos, de todos nosotros, quede salvaguardada ante la brutal oleada de masacres, asesinatos, persecuciones, balaceras, descuartizamientos, ejecuciones, que es hoy el país y que es en el concierto de las naciones un escándalo que traspasa todas las fronteras y que cada uno de nosotros podría darle un cabal seguimiento si tuviese tiempo para hacerlo en las noticias de todos los días. ¿Qué sucede? Es el primer punto analógico de lo que vamos a discutir respecto del Papa Francisco. ¿Qué sucede cuando la autoridad no es autoridad? Cuando la autoridad no da un golpe de autoridad en la mesa y dice, este soy yo, este es mi gobierno, estos son mis principios, me apoyo en esto para castigar, me apoyo en esto para anatematizar, me apoyo en esto para declarar va a haber retro sátana, me apoyo en la ley para combatir al crimen organizado, me apoyo en el derecho consuetudinario, me apoyo en el derecho penal y en todas las formas de derecho que existan para proclamar que México necesita un gobierno que establezca justicia y que no mande abrazos y no balazos a los narcos. De la misma forma, la Iglesia necesita un gobernante de mano firme que no nada más acompañe, que no nada más escuche a una colección de fieras, una monja abortista, una ama de casa que se dedica a vender pornografía, una prostituta, una colección increíble de jóvenes que podríamos decir que, con excepción de María, la muchacha católica, que por cierto se armó de valor para poner las cosas en su lugar, no nos representan. Escogió el productor de Disney la peor colección de seres humanos que pudo haber encontrado en el planeta para traer al Papa a asumirlo en un berenjenal, la expresión muy castiza que quiere decir que se metió en un lío espantoso del que no pudo salir airosamente. Salió terriblemente lastimada su autoridad. ¿Por qué? Porque al igual que el Pejelopostli, mandó abrazos, pero no balazos, debiendo haberlo hecho, debiendo haber hecho uso de su autoridad papal por N razones que ahora vamos a explicar.
Y tenemos una tercera analogía. La tercera analogía tiene que ver muchísimo con mi profesión. Tiene que ver muchísimo con mi actuación como psicólogo profesional desde los 18 años y acabo de cumplir 80. Es decir, estamos hablando de 62 años de experiencia. Y vale la pena platicarles aquí mi evolución para aquellos de ustedes que no la conozcan y que esta evolución, al ser explicada, les pueda permitir a ustedes entender con mayor facilidad el por qué me siento tan ofendido, tan decepcionado, tan enojado, tan indignado con la postura del Papa Francisco. Dicho sea, con todo respeto a su persona y a su investidura, y sin que en ningún momento yo pueda cometer la temeridad y el grave pecado de señalarlo como anticristo, como antipapa o como hereje, porque por fortuna se cuidó muy bien desde que tomó el pontificado hace 10 años, se ha cuidado muchísimo y no ha hecho ninguna declaración ex cátedra, ninguna declaración en cuanto vicario de Cristo. Solamente ha hecho declaraciones a título personal. No sé si sea astucia, no sé si sea prudencia, que es la astucia de la falsa prudencia o astucia de la carne, así se llama astucia. No sé qué sea, pero el hecho es que no ha hecho ninguna declaración ex cátedra y las que acaba de hacer a este grupito encabezado por algún cineasta de Walt Disney, tampoco tiene ningún sesgo de doctrina apoyada en el magisterio supremo que él representa. ¿Por qué no lo ha hecho? Digamos que por razones que él guarda en su real pecho y de las cuales pues ninguno de nosotros podría decir con toda certeza a qué se debe. Pero el hecho es que no lo ha hecho. Y existe entonces la tercera analogía profesional a la que me voy a referir, para que se entienda mi postura, queridos amigos. Cuando yo cumplí 18 años, iba en el segundo año de psicología, de 8 semestres. Iba cursando el segundo semestre. Ajá. Y todavía pasarían otros 6 semestres antes de que terminara. Pero era tal la necesidad en mi entorno de comenzar a realizar psicoterapia de apoyo a múltiples personas deprimidas, bipolares, maníaco-depresivas, obsesivo-compulsivas, que rodeaban mi ambiente escolar y mi ambiente familiar, que comencé a trabajar. Y muy pronto me enfrenté de manera muy violenta, no por mi parte, sino por parte de mis profesores, que fueron los que ejercieron la violencia, a una terrible realidad. Y esta realidad es lo que se llama neutralidad ética del terapeuta. Todos mis maestros de la época, sin excepción, me exigieron por causas que según ellos estaban más que justificadas, me exigieron que yo no podía tomar partido ético, que yo no podía tomar partido ni por el bien ni por el mal desde mi punto de vista, ni desde el punto de vista de la doctrina católica, ni desde el punto de vista de la ética universal, ni desde el punto de vista de la ética, no sé, del Dalai Lama, por decir algo, sino que tenía que mantenerme forzosamente en estado de neutralidad. Bueno, el choque con mis maestros fue creciendo de leve a un poco menos leve, un poco más fuerte, más y más y cada vez más fuerte,
Y ya para cuando cursaba yo el último semestre de la carrera, y tenía yo una buena cartera de clientes que recibían terapia de mí, yo ya había decidido, ¿qué creen? Mandar al diablo olímpicamente la neutralidad ética y tomar partido por la ética de cara a las necesidades éticas, religiosas, culturales, psíquicas, de salud mental de mis pacientes. Voy a poner un ejemplo que me acaba de suceder. De hecho, a la persona que es el punto de partida para el ejemplo que voy a poner, lo invité a participar en esta sesión. No sé si esté, por más que recorro la pantalla para ver si anda por ahí, no lo veo, pero ya tendré tiempo de que vea el video y discutirlo con él en persona. Les cuento, sin que pueda ninguno de los datos que voy a dar permitir su identificación. Es un chavo de 20 y tantos años, cuya foto, al serme enviada, me causó un impacto tremendo, porque la foto de él, que es un varón, nacido varón, es el de una guapísima muchacha veinteañera, verdaderamente hermosa, verdaderamente llamativa, verdaderamente impactante. Sobre todo un rostro que podríamos calificar de una clásica y extraordinaria belleza. Incluso él me dice, oiga, doctora Abascal, ¿usted encuentra algo de malo en esto? Es su pregunta. E inmediatamente tengo que tomar una postura ética. ¿Qué es lo que hace el terapeuta actual? ¿Qué es lo que hace el gobierno mexicano actual? ¿Y qué es lo que hace el Papa Francisco actual? Toman una posición neutral. Ejemplo, cuando la chica no binaria del grupo Amén le pregunta al Papa, ¿usted sabe qué es una persona no binaria? El Papa le dice, sí, sí lo sé. Ah, qué bueno, continúa hablando la no binaria. Pero el Papa en ningún momento le dice que el comportamiento no binario es contra natura y que está actuando contra la ley de Dios y que corre riesgo de condenación eterna. No le dijo absolutamente nada parecido. Simplemente asumió que esta muchacha es no binaria, que tiene un comportamiento sexual fluido, a veces es mujer, a veces es hombre, a veces lo que se le pega la gana de las 102 combinaciones admitidas por la ideología de género, pero en ningún momento el Papa Francisco le dice lo que le dice Cristo a la prostituta: levántate y no peques más, toma tu camino y no peques más. El Papa Francisco en ningún momento hace tampoco lo que hace Cristo con la mujer que tenía un chorro de maridos y que le dice, oyes, mujer, tráeme a tu marido. Y ella le contesta, no tengo marido, Señor. Y Cristo le dice, en efecto, ninguno de los 4 o 5 que has tenido ha sido tu marido y el actual tampoco. Y entonces la muchacha le dice a Cristo, Rabí, tú eres un profeta. Y se convierte ante el brutal impacto de la verdad que es Cristo. Pues eso no lo hizo Francisco con ninguno de los monstruos humanos que participaron en el programa Amén. Simplemente escuchó, arropó, acompañó, sonrió y obviamente
parece haber aceptado, que no tiene por qué hacer ninguna reconvención, que no tiene por qué hacer ninguna aclaración, que no tiene por qué tomar ninguna postura ante los comportamientos ilícitos, antinaturales de este grupo, a cual más. Y regresándome a mi época en la que todavía no terminaba la carrera, pero ya hacía yo terapia, porque era una necesidad del mercado, era una necesidad dramáticamente humana, y además, pues la gente que yo atendía me decía que lo hacía bien y que se sentían mejor, que podían resolver problemas, pero cuando empezaron mis pacientes, los más remotos, los que ya muchos de ellos ahora ya han muerto. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 18, ellos tenían 40. Y ahora, evidentemente, pues tendrían 120 años, ¿sí? O más o menos. Entonces, ¿qué fue lo que yo descubrí y que quiero compartir con el grupo? Yo descubrí desde muy joven que la neutralidad ética es una cobardía que destruye la posibilidad de conversión moral del paciente. Luego, entonces, a la personita esta que del sexo masculino, que me manda una hermosísima foto suya, en donde no parece varón, sino una hermosísima mujer, y me pregunta, ¿qué encuentra usted de malo en esto? Le contesté, lo que encuentro de malo es que en cada una de las células de tu piel, de esa piel tersa, hermosa, acariciable, prístina de tu cara, cada una de las células de tu piel son de varón. ADN varón. No son ADN mujer. No eres una mujer. Eres un varón, aunque parezcas una mujer. Y lo malo es que en tanto niegues tu naturaleza, estarás sintiéndote como te has sentido desde que comenzaste con esta transformación. Y me contestó aterrorizado, es que tu posición es muy drástica, nadie me había hablado nunca así, eres muy salvaje, eres muy dramático, ¿cómo está eso de que cada una de mis células es varón? Bueno, pues chécalo, si a mí no me crees, ve con un laboratorio, llévales una muestra de tu semen, llévales una muestra de tu orina, llévales una muestra de tu sudor y con un alfiler quita un poquito de tejido subcutáneo o cutáneo, ponlo en un doble vidrio para que no se eche a perder, con un poquito de agua oxigenada, lo llevas al laboratorio y preguntas, ¿de qué sexo es la persona cuya orina, cuya sangre, cuyas células, cuyo semen le traigo? Y te van a decir, varón, sin la menor posibilidad de error. Su contestación, me trata usted de manera muy cruel. No, le digo, el que te trata de modo cruel no soy yo. La que te trata de modo cruel se llama realidad. Es que es usted muy drástico. Y le dije, nada tan drástico como la ley de la gravedad. A ver, pídele a la ley de la gravedad que no tome en cuenta que diste un paso en el vacío a 10 metros de altura. Y dile que como no sabías, ley de la gravedad, yo no sabía que había abajo, ¿sí?, 10 metros de caída libre, como yo no lo sabía, le ruego que haga usted una excepción y no me mate o no me rompa las dos piernas. ¿Verdad que es imposible? Nada tan rudo, nada tan brutal, nada tan terriblemente aplicable
como la realidad misma. Así que a mí no me acuses de drasticidad. A mí no me acuses de lo que tú estás haciendo al revés. Y entonces le dije lo que yo descubrí desde muy joven, a mis 20 y tantos años de edad, probablemente 22, 23. Yo descubrí y lo planteé a mis maestros de la Ibero. Y se armó la gorda. Y estuve a punto de no lograr la titulación porque me decían que yo iba en contra de la psicología clásica. Y me pidieron firmar un papel en el cual yo declaraba como compromiso el mantener la neutralidad ética ante mis pacientes. ¿Y qué creen que hice con el papelito aquel? Lo rompí en 1000 pedazos y se lo arrojé al director, el padre Meneses, en su escritorio. Y le dije, si esto me cuesta no titularme, pues no me titulo. Y crearé yo mi propia escuela y seguiré yo por mis propios medios al margen de mi alma mater. Bueno, no es para tanto. Nunca firmé el papel y sí me titulé. Me impuse. ¿Pero por qué? ¿Por capricho? ¿Por defender mi punto de vista? No, porque yo ya había descubierto algo que espero que me acompañen todos a escucharlo, por favor. Nada enferma tanto la mente humana como el pecado mortal. Nada enferma tanto la persona humana como la comisión de actos contra natura. Nada destruye tanto el equilibrio de la psique humana como vivir con la conciencia intranquila. Porque a la conciencia no hay manera de tranquilizarla más que con el arrepentimiento o con la verdad, pero no con tranquilizantes, no con mentiras, no con salidas en falso. La conciencia, gracias a Dios, es la voz de Dios en el seno de nuestra mente, en el interior de nuestra persona. Y hay quien la encallece y quien la compra y quien la deforma, pero en el fondo de cada uno de nosotros, la conciencia dice, aquí estoy y estás actuando mal. Y actuar contra la conciencia crea entonces un drama interior verdaderamente ingobernable. Porque ahí está la conciencia. Piensen en el lenguaje mexicano. Ahí está la conciencia. Dale y dale y dale y dale. Ahora pongan el nombre del rancho del presidente allá por Macuspana. Está eso y eso y eso y eso. Qué horrible es vivir así. Y eso genera depresión. Y eso genera tristeza. Y eso genera obsesividades. Y eso genera dudas. Y eso genera falta de seguridad en sí mismo. Y genera falta de autoestima. Y todo esto junto puede llegar a producir una depresión endógena mayor o un problema de personalidad tan severo que incluso con el paso de los años pueda, no sé, agarrarse tanto con sus garras, literalmente, sí, de la mente humana del que la padece, que no lo deje en paz nunca jamás. Por eso no hay como actuar en conciencia recta e ilustrada. Y es el papel del terapeuta, y esto lo descubrí a mis 20 y tantos años. Es el papel del terapeuta. Redescubrir, ayudar a redescubrir en la persona el valor de su conciencia.
que generalmente, ojo, no está ilustrada por la edad, por los paradigmas sociales, por las costumbres decadentes, por la prensa, por el cine, por la radio, por la televisión, por los medios masivos de desinformación. Su conciencia se ha ido encalleciendo y ha ido cayendo en un abismo y necesita un descolón, necesita un par de cachetadas con toda la fuerza del terapeuta, por así decirlo simbólicamente, para que esa conciencia se realinee, se reajuste a la ley natural. ¿Y por qué no? A la ley divina. Porque si somos honestos, en las familias aún más católicas, he observado algo, que la edad mental del católico en cuanto católico suele no sobrepasar los 8 o 9 años de edad. Es decir, la edad que tuvo cuando hizo su primera comunión. ¿Y después qué pasó? Pues siguió yendo a misa si es que bien le fue, se siguió confesando si es que bien le fue, pero nunca acrecentó su cultura. Y cuando de pronto se enfrenta a los grandes dilemas de la historia, el aborto, por ejemplo, en cierto tipo de circunstancias, en donde parece que por violación u otras cosas parecidas, el aborto procede éticamente, pues acaba por ceder, porque su conciencia no está legítimamente ilustrada. Y entonces el terapeuta tiene que tomar partido por la ley natural y la ley divina. Y todo esto es lo que no hace el terapeuta moderno, o posmoderno, mejor dicho. No toma partido por el bien objetivo. No despierta la conciencia de su paciente. Y esto gravísimamente es lo que no hizo tampoco Francisco con el grupo de chavos de Amén, en donde fue muy empático, muy divertido, muy bromista, muy cálido, muy acompañante, muy escuchador, pero en ningún momento tuvo a bien ejecutar su papel de vicario de Cristo y decir, la venta de pornografía sí dijo algo que parece crítico, pero no fue contundente. Sí dijo algo que, como contratar, que abortar es como contratar a un sicario para resolver un problema, sí se manifestó en contra del aborto, pero tampoco de una manera suficientemente contundente y clara ante la nación y el mundo, urbi et orbi. Y también dijo que no estaba de acuerdo con que las mujeres llegaran a ser sacerdotisas o papas. Qué bueno, ahí sí fue suficientemente claro, alegando incluso razones teológicas. Pero ¿dónde el Papa Francisco no dijo la verdad, sino que cometió errores verdaderamente graves? El primer gran error que quiero mencionar es cuando la chava le pregunta que si hay algún lugar, algún espacio en la Iglesia Católica para aquellos que son perseguidos por el pecado del odio y que con base en la Biblia les dicen que están condenados. Y el Papa le contestó torpísimamente, todos somos hijos de Dios. Falso. De toda falsedad. Perdóneme usted, don Francisco Bergoglio, pero es falso que todos los seres humanos seamos hijos de Dios. Es una aclaración teológica la que quiero hacerle a mi grupo y a todos los que posteriormente me escuchen.
Todos somos criaturas de Dios. Bueno, criatura de Dios es hasta la cucaracha que por ahí va pasando casualmente. Toda la creación es criatura de Dios. Por eso se llama creación. Pero únicamente los bautizados somos hijos de Dios. Por bautismo de sangre, martirio, por bautismo de agua, el bautizo tradicional, o por bautismo de deseo, que es aquel bautismo que reciben maravillosamente, mágicamente, no, yo diría hasta milagrosamente por parte de Dios, aquellas almas que pueden ser docenas de millones y que a lo mejor viven incluso en la selva de Darién, entre Venezuela y Colombia y Panamá, o viven en el Amazonas, o viven en algún lugar ignoto de la tierra, y que siguen la ley natural, y que de conocer la doctrina cristiana, de tal manera siguen la ley natural, que seguirían la ley cristiana si la conociesen. Eso es el bautismo por deseo. Y también ellos son hijos de Dios y herederos de su gloria. Pero no es hijo de Dios el católico bautizado que vive en pecado mortal, conscientemente, y que no hace lo posible por recuperar su estado de gracia, para volver a ser hijo de Dios y heredero de su gloria. No es hijo de Dios el protestante contumaz que defiende la doctrina de Lutero después de conocer la doctrina católica y por conveniencia, por comodidad, por respetos humanos, por temor a que su grupo de fieles o a su iglesia le deje de dar las limosnas cuantiosísimas que recibe. Yo conozco muchos pastores que siguen siendo lo que son, protestantes, pudiendo ser católicos, como dicen los franceses, cherchez l'argent, busca la lana, busca el dinero. Esos no son hijos de Dios, ni son herederos de su gloria, porque son contumazmente protestantes, pudiendo ser católicos conversos. Claro, tendrían que renunciar a mundo, dinero, poder, fama, honores, etcétera, y no lo hacen. Y también muchos católicos que ceden a las voces del mundo, a las voces del planeta, y que por conveniencia mundana, que por cobardía, que por debilidad de carácter, ceden en lo que no deberían de ceder y prefieren hacer lo que Pedro hizo 3 veces antes de que el gallo cantara, y que fue negar a su maestro. Así que no nos andemos con facilidades que no existen. No pensemos que el hecho de haber sido bautizados ya nos salvó, o como lo hacen muchos protestantes, desgraciadamente, que se reúnen en grandes asambleas. Alguna vez yo participé como mirón en una de ellas, en el Hotel Camino Real, no, María Isabel, acá de la Ciudad de México, en la Avenida Reforma, donde 5,000 personas en una enorme, gigantesca sala gritaban de manera desaforada bajo la batuta de su pastor. ¿Verdad que reconocemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador? Y todo el mundo a voz en cuello, sí, reconocemos. ¿Verdad que ya por eso somos salvos? Sí, somos salvos. Falso, de toda falsedad. No está salvo el que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador y no sigue todas sus enseñanzas infalibles a lo largo de 2000 años de historia. Así que al Papa le faltó decir todo esto. Quienes no son hijos de Dios, aunque parezcan serlo.
Al contrario, acogió a esa bola de fieras posmodernas, por llamarlo de manera elegante, los acoge y los aplaude y no los convierte, no los exhorta, no les dice lo que le dice Cristo a la mujer que tiene 4 maridos, de los cuales no se hace uno. No le dice lo que le dice a la mujer adúltera, no peques más. No predica, no proclama el evangelio, no proclama la buena nueva. Se contenta con escuchar y sonreír. No hay derecho. Y luego comete un error científico verdaderamente patético. Hablando del aborto, justamente, dijo Francisco que el ADN humano está perfectamente delineado alrededor del mes de gestación, o sea, 4 semanas. Qué bueno que mueves la cabeza, Jesús Martínez. El ADN humano está perfectamente delineado desde el instante de la gestación, desde el instante de la fecundación. Ya hay otro ser humano que no existía antes de la fecundación. Antes de la fecundación está el ADN de la madre y está el ADN del padre. Y en el momento maravilloso, milagroso, mágico, bellísimo de la concepción, se forma un ADN nuevo. Y como lo dice Carlos Padilla, ya tiene definido el sexo, y etcétera, etcétera, y todos sus cromosomas. Así es, el sexo y todos sus cromosomas. No es al mes. Don Francisco, por el amor de Dios, ¿en dónde estudió usted teología? Germán pregunta, profesor, ¿se le pudiera perdonar porque no es biólogo ni doctor? Solo hay que decírselo. Óiganme, no, no es así. Es la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Y la legislación sobre el aborto no dice, la legislación católica sobre el aborto no dice que antes del mes se pueda abortar, porque como todavía no está delineado el ADN, todavía no es una persona. Falso. Aquí dice Carlos Padilla algo fundamental. Al menos debió prepararse bien para enfrentarse a ese grupo, por supuesto. Pero a ver, vamos a suponer que no se hubiera enfrentado a este grupo. ¿De dónde se le ocurre decir que en su libro de biología que él estudió, porque así lo dijo, repasen la entrevista, aprendió que el ADN humano queda delineado un mes después de la concepción? Falso. Ningún libro de biología serio va a decir eso. Cualquier libro de biología o de genética o de medicina serio va a decir que el ADN y los cromosomas y el sexo quedan determinados desde el momento mismo de la concepción. Punto. ¿A qué puede dar origen esto? Pues a que una multitud de mujeres abortistas digan, bueno, pues como el ADN todavía no está bien delineado antes del mes, pues puedo matar ese montón de células sin que afecte para nada una vida humana. Así de peligrosa es esta afirmación. Y todavía cabe un tercer comentario. El tercer comentario se va a referir a cuando ataca a los sacerdotes que él llamó infiltrados. Cuando la muchacha le pregunta, oiga, pero es que hay unos que con base en la Biblia nos dicen con discursos de odio que no entraremos al reino de los cielos, porque no entrarán al reino de los cielos ni las prostitutas, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los mentirosos. Don Francisco, por favor,
ayúdenos, pero no nos deje sometidos a este terrible juicio de esas personas que solamente tienen discursos de odio. Y el Papa contesta muy mondo y lirondo. No, es que esos son sacerdotes infiltrados. Por favor, de llevarse las manos en la cabeza y decir, no es posible. No son sacerdotes infiltrados. Son sacerdotes que defienden la sana doctrina y que de mano de San Pablo y de las epístolas de San Pablo defienden la doctrina católica milenaria. En efecto, no entrarán al reino de los cielos. Ya dije quiénes. No entrarán al reino de los cielos. Los homosexuales. Lo siento. No me refiero, obviamente, al homosexual casto, al homosexual que es casto como puede ser también un heterosexual. Aquel que practica la castidad de manera voluntaria, con independencia de cuál sea su orientación sexual, alcanzará el reino de los cielos, al menos por ese rubro, porque por ahí no estará pecando. Pero el homosexual práctico, el homosexual que además sale orgullosamente del closet y que presume su orientación ante su familia y que sume a su familia en un drama de tristeza, de decepción, de desesperación, esa persona no entrará al reino de los cielos. ¿Sí? Dice Germán que el Papa pudo haber estado mal asesorado. Bueno, pues, pero es el Papa. Es el Papa. Y sabía que se iba a enfrentar a este grupo. ¿Por qué no se preparó a fondo? Es pregunta, no es un juicio, es una pregunta. Y la contestación, pues nadie la tiene. ¿Por qué no se preparó a fondo? No lo sabemos. No sabemos si fue por desidia, por pereza, por considerar que ya lo sabía todo, por creer que ya estaba bien preparado, porque no sabía a qué clase de fieras iba a enfrentar, por lo que ustedes gusten y manden. Claro, yo sostengo que caras vemos y corazones no sabemos, y que del fuero interno no podemos juzgar a nadie. Pero decir que el cigoto define a la humanidad de cada persona desde su momento mismo de gestación es una realidad científica, no es un juicio moral contra el Papa. Y aquí es donde la verdad científica tiene que ser proclamada, con independencia de quien haya cometido el error. E igualmente, sostener que todos somos hijos de Dios, y peor aún, dijo, la Iglesia no rechaza a nadie. Ustedes van a ver en la sesión del lunes que la Iglesia sí rechaza. A lo largo de la historia ha habido multitud de rechazos. En la sesión del lunes, que vamos a platicar mucho sobre lo que hoy he estado exponiendo, vamos a ver que hay cuando menos, más de 25, yo encontré 25 citas en las cuales Jesucristo claramente condena alguna acción humana. Cristo en persona. Y la Iglesia a lo largo de 2000 años, desde los profetas anteriores a Cristo hasta los del Nuevo Testamento, los evangelistas del Nuevo Testamento y la tradición de 2000 años, hay más de 50 citas condenando comportamientos humanos y excluyéndolos de la Iglesia.
Claro que lo hay. Anatema sea, anatema sea, anatema sea. Lo vamos a ver. Porque obviamente mi intención es que todos seamos la mejor versión de nosotros mismos y que además de eso sepamos historia de la iglesia. Ya que estamos haciendo una mezcla, un popurrí de ambos cursos, de ambos talleres, nos va a servir extraordinariamente saber que en efecto la iglesia de manera tajante y contundente rechaza multitud de conductas por considerarlas de suyo pecaminosas y contrarias al orden natural o incluso contrarias al orden divino. Así que, en resumidas cuentas, este último error que estoy señalando es que los sacerdotes que señalan el error y excluyen de la iglesia a los pecadores contumaces de determinadas falsas graves, no son sacerdotes infiltrados, ni como dijo el Papa Francisco, tienen un problema sexual, tienen un problema de odio en su interior, tienen un problema emocional grave. Todo esto dijo Francisco y yo rechazo absolutamente esta tesis del Papa. No es posible, no es verdad que por sostener la sana doctrina, él se atreva a señalar que tienen problemas psicológicos en su interior y que son infiltrados. Porque entonces, en última instancia, como ya lo dije en sesiones pasadas, el gran infiltrado sería San Pablo, porque es el primero que señala con toda su fuerza lo que acabamos de decir. ¿Quiénes son los que no entrarán al reino de los cielos? La lista es larga. Y no es solo una vez, sino varias veces. Queridos amigos, créanme que ya llegué a mi límite en cuanto a resistencia física. No creo poder continuar. Ya les había dicho, y a los que no lo habían escuchado, que esta sesión iba a ser exclusivamente expositiva. Ya llevo 52 minutos de un gran esfuerzo. Les ruego que me concedan irme a descansar y que con mucho gusto yo dejaré este video subiéndose a YouTube para que mañana... La idea es buscar que la iglesia se adapte al mundo y no el mundo a la iglesia. Claro, y eso es lo terrible. El mundo se debe adaptar a la iglesia, no la iglesia al mundo. Y pues muchas gracias a todos que se están despidiendo y con toda seguridad, Dios mediante, que espero no se nos vaya la luz. Hoy no se fue, gracias a Dios, a pesar de que a lo largo del día se fue 3 o 4 veces y tenía yo el Jesús en la boca, como el miércoles, este miércoles que apenas acaba de pasar, que se fue la luz un poco antes de las 9 y que regresó a las 3 de la madrugada. Bueno, yo temía que volviera a pasar lo mismo. Por fortuna no sucedió. Estoy viendo los saludos de todos. Margarita, Lili, Nancy, Lourdes. Gracias por su cariño, gracias por su apoyo. Y los espero a todos sin excepción, por favor. Este gran grupo de 70 personas que hoy me acompañó, no saben cómo se los agradezco para que pongamos punto final a nuestras discusiones, a nuestros puntos de vista y nuestras aportaciones sobre este acontecimiento tan importante, que es el que acabamos de exponer y que no tiene más que una conclusión. Oremos a rodilla pelona por el Papa Francisco, con toda caridad. Bien, nos vemos el lunes un poco antes de las 9. Les mando un abrazo muy afectuoso, muy cariñoso y gracias a todos por su maravillosa presencia. Hasta la Buenas vista. noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Chao. doctor. Gracias por ese gran esfuerzo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Cuídate mucho. Buenas noches a todos. Está Excelente el tema, gracias, profesor.